Padre, gracias por esta oportunidad, privilegio enorme, Señor, que tú has concedido a los mortales, a nosotros los hombres de barro, poder transmitir las grandezas de tu reino, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tenernos de pie, Señor, saliendo de las batallas, librando batallas, pero viendo tu brazo extendido, poderoso, ayudándonos, confiando, Señor, que tú siempre nos has amado y nos amarás. Hoy, Señor, ponemos nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti para que nos hables, Padre. No queremos escuchar voces humanas ni conceptos humanos, sino que de tu trono de gracia, Señor, nos hables con palabras de amor y misericordia, Padre. Quita, Señor, cualquier pensamiento humano, tanto en mí como los que van a escuchar tu palabra hoy, para que, Señor, tu nombre sea glorificado una vez más en medio de nosotros, para que crezcamos y seamos transformados por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por aquellos que se van a conectar y gracias por todas las bendiciones recibidas hasta el día de hoy, por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos y por inscribirnos en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Yo creo que para todos es conocido el tema. No es que vayamos a hablar cosas nuevas, es refrescar y encontrar algunos puntos interesantes que la palabra del Señor nos muestra desde cuándo el agua y el Espíritu han fungido como en su misión especial, la renovación, la limpieza y la transformación. Eso es parte de lo que vamos a ver. La introducción es bastante larga, pero creo que es la mitad del tema. Y esta, en cierta forma, es la segunda parte del tema de mandamientos y pactos que con la anterioridad vi. Empecemos con el texto base, Juan 3:5, que es conocido de todos. Jesús le contestó a Nicodemo, ¿se recuerdan? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. La primera cosa que quiero decir es que, bueno, en caso de Miguel y de David, viven en Estados Unidos. Tuvieron que tener un proceso para vivir de una manera correcta y legal en ese país, para poder entrar a Estados Unidos, para poder entrar y que el gobierno de ese país les diera un aval y decir, sí, aquí está tu sello o tus documentos que te amparan ante cualquier situación de que puedes vivir en este país. Algo así nos está hablando Jesucristo de cómo poder entrar en el gobierno de Dios. Nosotros lo llamamos el reino de Dios, no nosotros, sino la palabra lo llama el reino de Dios. Pero para poder entrar en el reino de Dios, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que nacer en el reino de Dios, porque dice del agua y del Espíritu. En algunos versículos anteriores del mismo nos habla, capítulo 3, versículo 4, de nacer de nuevo. Pero cuando habla de nacer de nuevo, en el griego también se puede traducir como nacer de arriba. Es decir, los dos conceptos, según los biblistas, son correctos. Y nacer de arriba nos está diciendo entonces que no nacemos de aquí. Por eso el Señor dice lo que es nacido de la carne, carne es. Dando a entender que la carne es de aquí abajo. Y lo que es nacido del Espíritu es de arriba, espíritu es. Bueno, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver más adelante. En Juan siempre, capítulo 13, versículo 8, Simón Pedro le dijo, cuando el Señor le estaba lavando los pies a los discípulos, dice, tú jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Siempre hablando del agua. Entonces el agua nos habla de limpieza, de ser lavado y por supuesto de ser salvado. El agua entonces tiene una, ¿cómo poderlo decir? Una situación especial que es, entre otras cosas, que lo vamos a ver, llevar limpieza. La limpieza de los pies nos habla también del caminar diario. Todos los días tenemos contaminación. No es una contaminación como la del perdido, pero sí tenemos una contaminación que tenemos que limpiar. Pero ¿con qué agua la vamos a limpiar?
Y eso vamos a verlo. Y Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, tenemos que tener, y eso lo hablo no como a gente que no lo conoce, sino como para recordarles y refrescarles que es necesario tener diariamente una comunión con el Señor a través de la palabra de Dios, la Biblia. Estoy hablando de la Biblia específicamente. Y si vamos a hablar de la Biblia, pues es recomendable empezar por la roca, que es Jesucristo, con los evangelios. Acuérdense que el fundamento de los apóstoles y de los profetas es el Señor Jesús. Es la piedra que algunos desecharon para la construcción, pero Jesucristo sigue siendo la piedra principal donde se construye. ¿Y dónde está esa piedra en la Biblia? Cualquiera de los 4 evangelios. Y si ya los hemos leído, pues seguir con alguna de las epístolas de cualquiera de los apóstoles o el relato de Hechos, que creo yo que nos va a traer mucha bendición, sin menospreciar lo que nos ha dado también el Antiguo Testamento. Eso lo hacemos no solo para aprender, sino para limpiarnos constantemente del caminar diario. Nosotros escuchamos a veces cosas de gente impía o palabras que van en contra de nuestra fe. Por ejemplo, el conflicto de Ucrania contra Rusia, a algunos podría afectarles, dejarlos perplejos ante esta situación. Nosotros tenemos que tener la palabra de fe, que es la Biblia, constantemente para anular cualquier efecto que esté en contra de aquello que nosotros estamos creyendo. Porque la palabra misma dice que tenemos que tener puesta la mirada en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Cuando vemos a Jesús, estamos viendo lo que viene, estamos viendo su amor, estamos viendo su misericordia, estamos viendo su manto que nos cubre de todas esas situaciones negativas que rodean al mundo, que no tienen a Dios ni tienen esperanza. Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Pues para santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra. Un lavar, hay una limpieza que es a través del agua y la palabra. El agua entonces aquí nos habla tanto de la palabra misma como del bautismo. Uno de los rudimentos de doctrina es el bautismo en agua. Entonces dice, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes a estas, sino que sea santa y sin mancha. Recordemos algo, que el Señor viene por una iglesia así, que no tiene mancha, que no tiene arrugas, ni cosas semejantes a estas, es decir, que no tengan cosas parecidas a las arrugas y las manchas, sino que sea santa, nítida. Pero eso, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la purificación diaria de la palabra de Dios. Tengo ahí varios versículos. Marcos 16, que dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Aquí nos habla entonces de que el agua del bautismo combinado con la fe nos provee la salvación. Pero también dice que el que no cree será condenado. En otros versículos leemos, ya ha sido condenado. Es decir, ¿por qué ya ha sido condenado? Porque al final todos estábamos condenados en el pasado. Y algunos, la gran mayoría, permanece condenado, pero no lo saben. Pero la única forma de salvarse y evitar la condenación es bautizarnos y creer en Jesucristo. 1 Corintios 10, 2 y 3 dice, hablando de la salida de los hebreos de Egipto, dice, ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Otra vez hablándonos de la palabra como alimento espiritual, pero también como el bautismo. En Hechos 1:5 encontramos el agua y el espíritu, que eso es lo que yo me voy a ir adentrando poco a poco, de que el agua y el espíritu siempre han estado unidos. Siempre ha habido una acción
del agua y del Espíritu juntos. Pero en Hechos 1:5 nos habla de que Juan bautizó en agua, pero ustedes, dice, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos 19:3 dice, les preguntó en qué fueron bautizados. Creo que fue el apóstol Pablo. Ellos contestaron en el bautismo de Juan. Sí es apóstol Pablo, porque en el 4 dice, Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. El agua entonces simboliza arrepentimiento, pero también la muerte del Señor, como lo vamos a ver en Romanos. Entonces vuelvo a repetir el 19:4. Pablo les dijo, Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de ¿quién? De Juan el Bautista. Esto es, que creyeran en Jesucristo. Al escuchar a ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en diversas lenguas y profetizaban. Aquí, igual que en Hechos 1:5, vemos que hay agua, del agua del bautismo, y el Espíritu Santo. Y así lo vamos a seguir viendo. En Romanos 6:3 dice, ¿o ignoran ustedes que lo que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? Es decir, en el bautismo, cuando nos sumergen al agua, simbólicamente estamos muriendo para el mundo, para Satanás y para nosotros mismos. Y cuando salimos del agua, nos está hablando de la resurrección que vamos a vivir en caso de que el Señor no venga ya y tengamos que ver muerte. El agua también nos habla de la purificación. 19:2 dice, traigan una novía de color rojizo, un animal perfecto, sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Y en el 9 dice, luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novia y las depositará fuera del campamento, en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán ahí para que la comunidad de Israel los use en el agua para la ceremonia de la purificación. Vemos entonces que aquí nuevamente el agua simboliza, juntamente con las cenizas de la vaca roja o la novia de color rojizo, o alazana, dice otras versiones, que es una ceremonia de purificación. Tal vez, no estoy 100% seguro, esta sea la figura del bautismo de arrepentimiento de pecados, porque cuando termina el 9 dice este versículo, esta ceremonia se realiza para quitar los pecados, y el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Una de las cosas que Juan predicaba es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese era el mensaje. Y la gente, obviamente por medio del Espíritu Santo, se bautizaba arrepintiéndose de su maldad. Bueno, no voy a leer todo el 19 de Números, que puede ser que lo vean en su pantalla. La vaca roja simboliza de alguna forma también el sacrificio de Cristo. Eleazar, que era el sacerdote, no el sumo sacerdote, era el que degollaba a la vaca, y luego con los dedos el sacerdote Eleazar rociaba hacia el santuario con un palo de cedro, una rama de hisopo y un hilado color rojo escarlata, y los arrojaba en el fuego donde se quemaba con la novia, o sea, con la vaca. Pero otra cosa que simbolizaba es que primero el sumo sacerdote no degollaba a la vaca. Jesucristo no fue martirizado y crucificado por el sumo sacerdote. Y luego la vaca roja era degollada fuera del campamento. Y Jesucristo fue martirizado fuera de la ciudad en el monte Gólgota. Bueno, yo creo que eso es solamente una pincelada porque no es el tema, pero sí es importante subrayarlo. Luego en el capítulo siguiente, en Números 20, también leemos que el agua salió de la roca, que la roca es Cristo. Y el Señor Jehová le dice, llamó a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca. No le dijo que la golpeara, sino le dijo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales.
El agua aquí, en este versículo, nos habla también de suplir la necesidad de beber. ¿Se recuerdan que en algún momento vimos cuando Jesucristo se presenta ante la samaritana para pedirle agua, para que él pudiera beber? Pero después le dice el mismo Señor a la samaritana, si supieras quién te pide agua, y yo te daría a ti, le dice el Señor a la samaritana, un agua con la cual nunca volverás a tener sed, nunca más. Vamos a dejar ahí un poquito esa escena y veamos lo que dice Juan 16. Ahora hablando un poco ya del Espíritu y dejando el agua. Y con esto voy a ir como terminando la introducción. Pero dice, pero yo les he dicho la verdad, dice el Señor. Es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador, que es el Espíritu Santo. En otras versiones habla del consolador. Pero me gusta mucho una versión que dice el otro defensor, dando a entender que tenemos un defensor que es Jesucristo, que ahora está a la diestra del Padre, y un defensor o un ayudador que está aquí con nosotros, que es el Espíritu Santo. Dice que Él no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Viene la labor del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso decía yo que cuando Juan el Bautista predicaba, realmente era un mensaje aparentemente sencillo. Es el Espíritu Santo, por medio de Juan el Bautista, estaba convenciendo al mundo de pecado. Porque cualquiera en la calle le puede decir a otro, mira, tú eres un pecador, y el otro se enoja. Pero si te lo dice el Espíritu Santo, se conmueve tu ser interior. ¿Y cuál es la justicia? Que creamos que Jesucristo es el Señor y es el Mesías. Y de juicio. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a dar cuenta de nuestra vida en la tierra. Y aquí está, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy a mi Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Acuérdense que no nos podemos salir del concepto del reino de Dios, porque ese es lo del versículo. Nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Pero el reino de Dios está colisionando con el reino de la oscuridad, pero que este gobernante ya ha sido juzgado, no va a ser juzgado. Aquí dice que ya fue juzgado. Lo que pasa es que no ha sido condenado todavía. Y aún tengo muchas cosas que decirles, dice nuestro amado Jesucristo, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene mi Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo también es, y sobre todo, es un espíritu de revelación para aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo y entregar nuestro cuerpo como el templo para que el Espíritu Santo venga. Pero no solo va a venir para experiencias, sino para revelarnos el futuro, porque aquí lo dice en 16:13. Dice, y les dará a conocer los eventos futuros. ¿Cómo ha sucedido? Bueno, muchas veces a ustedes y a mí nos ha pasado que el Señor nos para de algo que vamos a hacer, o de pasar por una calle, o de irle a hablar a alguien que tal vez nos va a tener algo para nosotros bueno, o que no es simplemente la voluntad de Dios. Muchos eventos futuros el Señor de alguna forma nos los ha dado a entender y nos ha enseñado su camino. El 14 dice, Él me glorificará. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a todos. Todo lo que tiene mi Padre es mío, por eso les dije que tomará lo mío y lo dará a conocer a ustedes. En el capítulo 20 hay una cosa muy interesante que dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban Espíritu Santo. ¿Por qué sopló? Lo hizo exactamente igual como cuando creó a Adán y Eva, de un soplo de vida. Y ese soplo de vida nosotros no lo teníamos hasta que recibimos al Espíritu Santo. Pero también, ¿por qué sopló? Porque el Espíritu, como vamos a ver más adelante, uno de las formas de la palabra, tanto en hebreo como en griego, es viento, pero también es soplo.
Cuando Él sopló, realmente lo que salió de Él fue el Espíritu Santo y nosotros lo hemos recibido. Como les dije, esta era, en alguna forma, es la segunda parte de los mandamientos y pactos. Pero antes o después de los mandamientos y pactos aparece el agua del Espíritu. Y eso es lo que hoy quiero dar. Entonces ya aquí entramos a la parte medular del tema. Y vamos a Génesis 1. En los últimos temas he tocado mucho Génesis 1 y lo vuelvo a hacer hoy. Y lo hablé cuando hablamos también de que en Génesis 1 aparecía Jesucristo, cuando decíamos que en el Bereshit, que es el principio, Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra, dando a entender de que Aleph Tav es alfa y omega en griego, pero Aleph Tav en hebreo es la A y la Z de ese alfabeto. En este caso se le llamaría alefato. Dice que en el principio creó Dios los cielos, y la palabra cielos es Shamaim, y la tierra era un caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el espíritu, que en hebreo es Ruach, que significa viento, el Espíritu de Dios incubaba, dice la Peshita, que es incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces cuando el Espíritu Santo estaba incubando, también nos habla no solamente de empollar, sino de estar tranquilo. Ustedes han visto algunas aves cuando están sobre los huevos empollando, están tranquilas las aves, están cubriendo con sus alas lo que él está procreando, en este caso el ave está procreando. Y es interesante que aparezca como un ave en Génesis 1 cuando Jesucristo fue bautizado, y lo vamos a ver también en un momento, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Muy interesante, ¿verdad? Uno de los conceptos que quiero empezar es Mayim, que es la parte donde dice que el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las Maim, es decir, sobre las aguas, que es agua o torrente. El término tiene cognados en ugarítico y en subarábigo, y aparece 580 veces y durante los periodos del hebreo bíblico. Encontramos dos palabras que me parecen a mí muy interesantes. Primero es que es Maim, es un sustantivo primario pero usado en sentido singular, que significa agua. Pero también aparece la palabra cielos, que es Shamaim, que es singular, de que no se usa, de la palabra Shamé, que significa ser elevado. Pero solamente Shamé significa se llama. Entonces, si nosotros agarráramos y partiéramos Shamaim en dos, significaría se llama agua. Eso significa cielo. Se llama agua. Y entonces, ya unido es ser elevado. Ser elevado o partido se llama agua. Y lo pueden ver ustedes en la gráfica. Aparecen las palabras en hebreo, y la palabra Shamaim y Maim se diferencia solo por una letra. No sé si logran verlo. El cielo es un lugar de agua. Y estamos hablando de agua espiritual. Pero también estábamos viendo en Génesis 1 que dice que Él cerró las aguas de arriba y las de abajo. Y luego después en la tierra también hizo lo mismo. La separación también nos habla de santidad. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Bueno, volvamos a Génesis 1. Y ya vimos que el espíritu es Ruach. Pero veamos su concepto. Es viento, dice. Por semejanza, aliento. Por eso decía yo que cuando Jesús sopló, dio su aliento de vida, dio su viento a aquellos que lo recibimos. Nosotros tenemos el viento de Dios, el aliento de Dios, que es un aliento santo, que es lo mismo que el Espíritu Santo. En ese juego de palabras, en griego también vamos a encontrar que neuma se traduce como espíritu, pero neuma también significa viento. De esa palabra, por ejemplo, ya lo he dicho en algunos momentos, de neuma podemos encontrar palabras como neumáticos, es decir, las llantas de los carros que están llenas de aire. Y en alguna forma nosotros también somos neumáticos porque tenemos el Espíritu Santo adentro. Maravilloso. Bueno, en Juan 3:7 dice: no te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. Volviendo otra vez al texto base. Y aquí puse entre paréntesis, o nacer de arriba. Porque como les decía y repito,
se puede traducir de las dos formas: nacer de nuevo o nacer de arriba. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de arriba, y arriba es agua, ¿se recuerdan? Entonces dice, el viento sopla. Fíjense que otra vez aparece el agua y el viento, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Pero también podríamos decir que en lugar de viento podríamos decir espíritu. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu o es nacido del viento santo. Pero ¿qué significa neuma? Dice, en griego 41:51 primariamente denota viento, relacionado con neo, que significa respirar o soplar. Repito, ¿por qué entonces Jesucristo sopló? También dice es aliento. Luego, especialmente el Espíritu, que, como el viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Ya leímos Génesis 1, 1 y 2, pero aquí encontramos la diferencia entre las tinieblas se mueve sobre el abismo y el Espíritu de Dios sobre el agua. Es decir, tienen misiones parecidas, movimientos parecidos, solo que las tinieblas están sobre el abismo y el Espíritu de Dios sobre el agua. Entonces aquí está nuevamente el agua y el Espíritu. El agua y el Espíritu, desde el principio. El agua y el Espíritu están operando contra la otra dualidad, que es las tinieblas y el abismo. Las tinieblas y el abismo. Los conceptos de Ruach y Maim creo que ya lo dijimos. Ruach es viento, Maim es agua. Y está Hoshek, que es oscuridad, tinieblas. Pero miren qué otra cosa significa Hoshek, que se traduce oscuridad. También significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad. Eso significa Hoshek. Y en algún momento nosotros estuvimos ahí en ese mundo sin Jesucristo, en la miseria espiritual o inclusive física, en la destrucción, en la muerte casi total, en la ignorancia, porque no sabíamos ni quién era Dios, ni sabíamos quién éramos nosotros, y vivíamos en la tristeza, en la depresión, si ustedes quieren. Y Tejón, que significa abismo, o una masa de agua que sube, especialmente de lo profundo, dice, del mar principal, o la provisión de agua subterránea, pero también es abismo. Y aquí, bueno, hice un cuadrito que es un poquito, tal vez un poquito difícil de encontrar, pero las similitudes en Génesis 1 y Juan 1, que también en algún momento lo hablé. Génesis 1 empieza en el principio y Juan 1 empieza con las tres palabras en el principio. En el principio la palabra ya existía, estaba con Dios y la palabra era Dios. En Génesis 1, 2 encontramos la oscuridad, donde dice que estaba sin forma y vacía y la oscuridad cubría las aguas. Y en Juan 1:5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. El agua y el Espíritu aparece en Génesis 1 cuando habla de que el Espíritu estaba sobre las aguas, pero también dice en Juan 1:33 que no sabía quién era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel con quien vea sobre el Espíritu desciende el Espíritu y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. En Juan 1:33, en el mismo capítulo, está el agua y el Espíritu. Pero también nos habla de luz. Entonces Dios dijo que haya luz en Juan 1:3 y hubo luz. Pero en Juan 1:5 dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces ahí también aparece oscuridad y luz. Y nos habla también de la separación, que nos habla de que separó la luz de la oscuridad y que la oscuridad jamás podrá apagarla. Y en en Génesis 1:5, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde. Recordarán tal vez en esta imagen que la compartí con ustedes en el tema de los mandamientos y pactos. Esa vez no la expliqué, solamente la puse, pero hoy sí hablamos de los versículos que estaba en la gráfica anterior, que es los tres procesos del orden de Dios en Génesis 1:3, que es alumbrar, cuando creó la luz y vio Dios que la luz era buena. Separar nos habla de santidad, separar la luz de las tinieblas.
lo de arriba y lo de abajo, y la tierra y del mar. Pero también nos habla de llenar, nos habla de producir, que la creación produzca vegetales, frutas, y que las aves se multipliquen, que todos los animales se multipliquen, y que luego después Adán y Eva se multipliquen. Pero en Juan 1:1, en Juan capítulo 1, encontramos el mismo orden, porque dice que Jesucristo es la luz que alumbra a los hombres, que Él separó en Juan 1:12 los que le recibieron de los que no le recibieron, porque a los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio el poder de ser hijos de Dios. Y en Juan 1:16 nos habla de llenar de la plenitud de su gracia. Esta última imagen de Juan 1, esa no se las compartí esa vez, aunque ya la había hecho, pero en ese momento decidí no hacerlo porque estábamos hablando solamente de mandamientos y pactos. Pero igual vamos a hablar ahora del diluvio. ¿Se recuerdan que también hablamos del diluvio la anterior vez? Pero antes de los mandamientos y pactos, encontramos otra vez, ¡qué casualidad! ¿Qué creen ustedes? Otra vez, el agua y el espíritu. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Acuérdense que lo que es nacido de la carne, carne es. Mas serán sus días 120 años. Y en Génesis 7:7 dice, y no entró en el arca con sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos por causa de las aguas del Maín, del diluvio. Aquí hay dos cosas, que el Espíritu Santo dice no va a contender contra el hombre para siempre. Es decir, estaba contendiendo. No quiere decir que no estaba contendiendo. Estaba contendiendo, pero lo que nos está diciendo la palabra es no va a pelear el Espíritu con el hombre para siempre, sino que resolvamos esto. Eliminemos al hombre. Eso es lo que está diciendo Génesis 6:3. Y lo elimina por medio del agua. Entonces dice que por causa del agua del diluvio no entró el arca. El mismo espíritu que guió a Noé a hacer el arca es el mismo espíritu que contendió con el hombre y lo destruyó. Y las mismas aguas que ahogaron a la humanidad completa son las mismas aguas que elevaron a Noé y a su familia a la salvación. Luego después en el 8:1 encontramos a los dos juntos. Miren lo que dice. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un ruaj. Hizo pasar Dios un viento. Podríamos decir que es un espíritu. Sobre la tierra, dice. Y disminuyeron los maim, las aguas. Y en Génesis 8:2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Acuérdense que cielos significa Shamaim. Luego encontramos otra vez el agua y el espíritu en Israel cuando van saliendo de Egipto. Van saliendo hacia Oreb, donde reciben los mandamientos y pactos, como lo que sucedió con Noé. Después del agua y el espíritu, el movimiento del agua y el espíritu, del diluvio y el viento empieza a quitar el agua. Después de eso, Dios hace un pacto con Noé, se recordarán que lo vimos. Igual ahora en Israel, los hebreos van hacia un pacto. Pero ustedes dirán, ¿en qué momento hay agua y espíritu? Veámoslo, está en Éxodo 14, del 19 al 22. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia el campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, otra vez la luz. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Acuérdense que la noche es oscuridad. Luego Moisés extendió las manos sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las maim, de las aguas, mediante un fuerte ruaj, un viento oriental. El viento, o sea el ruaj, sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar, caminando en tierra seca, con muros de maim, de agua, a cada lado. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Antes de los mandamientos y pactos,
El Señor estaba transformando y salvando al pueblo a través de un viento y de las aguas, y con ese mismo viento y aguas dejó que los egipcios empezaran a cruzar el camino y luego les hizo caer el agua encima y los ahogó. Las mismas aguas que se separaron para que Israel caminara y fueran salvos por medio del viento, esas mismas aguas y ese mismo viento los sepultó a los egipcios y los mató. Otra vez, algo muy parecido a lo que sucedió con Noé. Las aguas y el viento que los salvaron fueron las mismas aguas y el viento que condenaron a aquellos. El Señor Jesucristo, ¿qué nos enseña sobre el agua y el viento? Bueno, esto está un poco más fácil, pero recordarán ustedes en Lucas 3 el bautismo del Señor Jesús. Y sucedió que habiendo sido bautizado todo el pueblo, Jesús también fue bautizado. Y no fue bautizado en otra cosa que no fuera agua. Y mientras él oraba, los cielos fueron abiertos. Y el Espíritu Santo, aparece el viento, el Espíritu de Dios, descendió sobre él en forma corporal como una paloma. ¿Se recuerdan de lo que vimos en Génesis 1:2? Que el Espíritu, el Ruaj de Dios, estaba incubando, empollando como un ave. Pero aquí, en forma física, porque es lo mismo que corporal, estaba en forma de paloma y surgió una vez del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Encontramos que el Espíritu Santo y el agua se manifiestan en Jesucristo. Y también recordarán el pasaje de Noé, regresando a Noé, cuando él envía una paloma desde el arca para ver si las aguas habían descendido. Y el Espíritu regresó, la paloma regresó. Luego después lo vuelve a enviar y la paloma regresa con un olivo en el pico. Esto nos habla de que el Padre en la eternidad manda al Espíritu Santo y no encuentra nada. Toda la tierra está ahogada en un Génesis 1:2 llena de agua vacía. Pero luego lo vuelve a mandar y regresa con el olivo que es Jesucristo. Esa es una figura impresionante. En el Talmud también la encontramos, porque dice que en el Talmud los hebreos enseñan que la primera ave que mandó Noé fue un cuervo. Y como el cuervo regresó sin nada, Noé, supuestamente, eso no es bíblico, ese es del Talmud, Noé maldijo el ave, entonces desde entonces se volvió negra, porque dice que el cuervo no era negro. Después de eso mandó una paloma, y fue que la segunda ave que mandó sí regresó con un olivo. El símbolo de la paz, ustedes recordarán, es una paloma con un olivo en el pico, que eso es usado en todo el mundo como un símbolo extraído de la Biblia. Eso significa que cuando el Señor Jesucristo regresa al Padre y nos lleva a nosotros, la paz ha sucedido entre el reino de Dios y el reino de los hombres que estaba perdido y condenado. Recuerden que la misma palabra dice: ya han sido condenados. Pero también el Señor Jesucristo nos habla del agua y del Espíritu en una de las parábolas, y está en Mateo 7:24. Y esto es una cosa muy interesante, porque aquí ya nos vamos a encontrar de que nos vamos a encontrar con el agua y el Espíritu en algún momento, y ya lo hemos hecho, pero nos van a probar por medio del agua y del Espíritu. Y aquí está, Mateo 7:24. Por tanto, dice: todo el que escuche estas mis palabras, acuérdense que las palabras son las que limpian, como el agua, y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo. Pero la roca quiere decir que es inconmovible, que no se puede hundir, que no puede ser destruida. Pero en el 7:25 dice: y cayó lluvia, vinieron torrentes. Acuérdense que en hebreo Maín también significa torrentes, lo vimos, si no lo podemos volver a ver. Y soplaron los vientos, ahí aparece la palabra neuma, porque estamos hablando en griego. Si fuera hebreo sería ruach. Entonces dice: soplaron los vientos, los neumas,
y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Recuerden, la roca es Cristo, y lo dice que la roca que dio el agua a Moisés y a Aarón era Jesucristo. Pero sigamos en Mateo. Pero todo el que escuche estas mis palabras y no las ponga por obra, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó, y grande fue su destrucción. Cualquiera pensaría que el hombre prudente se diferenciaría del hombre insensato, de que a él no le va a pasar nada. Y no es cierto. En algún momento, el viento y el agua han venido a probarnos. Y si nuestra casa tambalea y se derrumba, quiere decir que no estábamos cimentados en la roca. Y eso no lo habíamos visto. Por eso es necesario que nacer del agua y del Espíritu también signifique que seamos construidos en la roca. Porque cuando viene el agua y el Espíritu nos prueba, y si no tambaleamos, es que estamos cimentados en la roca. Por eso, recordarán, cuando Satanás le pide permiso a Jesucristo para zarandear a Pedro, le dice, sí, yo le di permiso, pero una cosa le pedí al Padre, que tu fe no desmaye. Es decir, que se mantenga firme. En otras palabras, que esté tu fe cimentada en la roca y no en la arena. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues es poniendo las palabras de Dios por obra. Si dice que hay que perdonar, perdonemos. Si dice que hay que amar, amemos. Y otras cosas más que vamos a ver en un momento. Entonces esta es una seria advertencia. Una seria advertencia para nosotros. Porque aquí entendemos ya desde otro punto de vista por qué hay tantas pruebas y por qué tanto sufrimiento en los cristianos, que debería de ser lo contrario. No, nos están probando donde está cimentada nuestra vida. Y muchas veces, a mí me ha pasado, mi vida se ha derrumbado. He tenido que volver a construir sobre la roca para no ser derrumbado nuevamente. Pero esta advertencia también la hemos encontrado en Isaías 63, del 8 al 11. Y Dios aquí estaba hablando de su pueblo y Él se estaba presentando como Salvador. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. En su amor, su misericordia los redimió y los levantó y los tomó en brazos a lo largo de sus años. Pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Es decir, el Espíritu Santo se volvió enemigo del pueblo de Dios porque abandonaron a Dios y peleó contra ellos. Entonces dice, recordaron los días de antaño cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron, ¿dónde está el que se llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? Y esto nos recuerda a Efesios 4:30, que nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura. Aquí está lo que hay que hacer. Recuérdense de la casa cimentada sobre la roca, que es poner las palabras de Dios por obra. ¿Cuál es esa palabra que hay que poner por obra? Librarnos de la amargura, Efesios 4:31, de la furia, del enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tal como el Padre me ha perdonado a mí y nos ha perdonado a cada uno de nosotros por medio de Cristo. Esta advertencia es seria, porque Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, pero no nos dice qué va a pasar si lo entristecemos. Pero Isaías 63 sí dice que aquel que entristeció al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se volvió su enemigo.
Y vamos a ir concluyendo con la parte esta del Espíritu y cuando en Apocalipsis 21 y 22, en esos dos capítulos, aparece el agua. Y aquí quiero remarcar de que Shamaim puede ser considerado en un lugar altísimo, el cielo, pero también el lugar donde está el agua. Dice, y me dijo, yo soy el Aleph y la Tau, es decir, yo soy el Alfa y el Omega. Esta es la versión Peshita. El principio y el fin. A aquel que tenga sed, le daré gratuitamente de las aguas vivas, de la fuente de las aguas vivas. Dios está presentándose como el dador de las aguas vivas. Y en Apocalipsis 22, que es el capítulo que sigue, dice, luego me mostró un río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, el que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la amplia calle de la ciudad, y cerca del río, a ambos lados, se encontraba el árbol de la vida. El árbol de la vida es figura de Cristo, pero también el árbol da frutos, que nos habla del Espíritu Santo. Dice que se encontraba en ambos lados del río el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. También nos recuerda Salmo 1 cuando dice que el hombre, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto permanece. Bueno, Efesios 6, 17 y 18 dice, pónganse la salvación como casco, es decir, la salvación es la que nos protege de los dardos del enemigo como un casco. Y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En estas dos últimas, en estos últimos versículos, tanto de Efesios como de Apocalipsis y de Efesios 4:30, encontramos lo que debemos de hacer como cristianos: ponernos la salvación, tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, orar en el Espíritu, es decir, oremos nuestras lenguas y mantengámonos alerta. También recordemos lo de Efesios 4, dejando a toda amargura, a toda palabra hiriente, siendo amables. Esto es lo que debemos de poner en práctica. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Las conclusiones, aparte de lo que hablamos de Shamaim y Maim, que es que nos habla de que debemos de nacer del agua porque vamos al lugar del agua. Es como quien dice, vamos a ir a Estados Unidos, bueno, aprendamos inglés. Si alguien nació en Estados Unidos, no necesita corroborar si es de ese país. Si alguien nació en Guatemala, de Guatemala es. Pero si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer del agua, que el agua es la palabra. Es decir, que el agua more abundantemente en nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces el punto 1 es que el agua es que al beberla nos da vida. Recuerden que el pueblo de Israel pidió agua y también pidió otras cosas, pero entonces Dios le dice, háblale a la roca que te dé agua para beber. Y no solo dice que bebieron, dice Números capítulo 20, ustedes lo podrán leer en algún momento, no solamente bebieron ellos, sino también sus animales, y quedaron saciados. Entonces el agua nos habla de que nos da vida a través de consumirla, y que el ser humano no podría vivir sin la ingesta diaria de agua. Y eso es lo que la palabra nos da vida. El agua también nos limpia. Nosotros nos lavamos las manos con agua, nos bañamos con agua, y eso es un hábito diario que nosotros necesitamos. Como la palabra también nos santifica porque nos limpia de toda contaminación. El agua también puede ahogar y matar en una inundación a todo ser viviente, como puede hacernos flotar en un barco. Es decir, el agua nos juzga. El Espíritu Santo también es el aliento de Dios que da vida, que es el Espíritu que hemos recibido, y lo volvemos a recibir como que si nunca lo hubiéramos recibido. El Espíritu es el que nos guía a toda la verdad, y nosotros como cristianos tenemos que mantenernos unidos a Él para no entristecerlo nunca.